Vale. Un poco de por favor. Vale. Ya no tenemos un micrófono, no tenemos aire acondicionado, pero vale, España va bien. Estamos con esto. Antes de todo, agradezco a todos por su asistencia, que viniste a este evento, y quería pedir una disculpa de parte de Javier Pousa. Él me pidió personalmente que por cuestiones de trabajo, al último momento él no podía venir porque ahora mismo está en el museo. Vale. Entonces, presento ponentes. Hoy, como siempre, tenemos unos ponentes muy expertos en su materia. Ángeles Maestro y Enrique de Falla. Entonces, hablamos hoy de muchas cosas, de presente, futuro, cómo esto todo influye a España y personalmente a cada familia española. Vale, bueno, pues muchas gracias también a Román por organizar esto, al CAUM por ceder el espacio y a ustedes por estar aquí. Bueno, realmente lo que yo voy a intentar desarrollar son dos ideas básicas que son importantes para entender lo que pasa, y como los tiempos en los que vivimos son tiempos que apenas están empezando a vislumbrar un camino peligroso, necesitamos entender no solamente para ser más sabios o más sabias, sino para poder actuar en consecuencia. Porque efectivamente, como dice Román, los grandes poderes económicos y políticos de Estados Unidos y sobre todo de la Unión Europea y en especial de la OTAN están dispuestos a tomar decisiones que van directamente a atacar nuestras condiciones de vida, las de nuestros hijos, las de nuestros nietos, por generaciones. Hay una idea básica de partida. Lo que está haciendo la Unión Europea, lo que está haciendo la Comisión Europea, es imposible entenderlo si no se sitúa en el marco de una crisis muy profunda, de una Europa que está destruyéndose a sí misma. Ahora diré por qué. No solamente es la crisis del capitalismo general, sino dirigentes políticos que están tomando decisiones directamente contra sus pueblos, contra la economía de sus pueblos, contra la industria, contra la agricultura, contra la ganadería. Me preguntaba el compañero de Izvestia antes, efectivamente ni Macron, ni Merkel, ni Starmer, ni Ursula von der Leyen, ni el PSOE, ni Sumar están representando los intereses de sus pueblos, pero no están locos. Y esa es la primera idea que yo quería desarrollar aquí. No es cuestión de estar locos, no es cuestión de cambiar unos dirigentes por otros, porque hay una lógica férrea que subyace a esas decisiones. Y que tiene que ver con otros dos asuntos fundamentales. En España parece que todo va bien, parece que la gente pues más o menos trabaja, más o menos vive, se divierte, toma
cervezas en los bares. La situación no es esa. Yo les voy a dar datos de encuestas recientes de personas que no son de izquierdas ni comunistas, es decir, de Cáritas. FAES, de la FOESA, perdón, el informe FOESA que publica anualmente Cáritas. Un cuarto de la población española no solamente es que no llegue a fin de mes, sino que no puede refrigerar su casa en verano o calentarla en invierno, no puede comer proteínas animales, no porque sean vegetarianos, sino porque no pueden pagar pollo, carne o pescado al menos una vez en semana. Claro, yo tengo que aceptar que todavía desmantelen más la sanidad, que desmantelen más la educación, que rebajen las pensiones, porque claro, la seguridad habrá que defenderse del ataque de Rusia. Es una política gangsteril, absolutamente gangsteril, porque claro, esconden que una y otra vez el gobierno ruso ha reiterado que no tiene la menor intención de atacar a nadie, lo cual no es que sea mejor ni peor, es que no tiene la menor lógica que Rusia ataque a ningún país de la Unión Europea, y que además ha dicho algo que también es para pensárselo. También ha dicho Vladimir Putin a una verdad histórica, que Rusia no ha empezado ninguna guerra, pero que las ha terminado todas. Eso, como aviso a navegantes, por si acaso, porque efectivamente, hace poco leía yo que cuando alguien lucha y no tiene nada que perder, el enemigo lo lleva mal. Y efectivamente, Rusia, si ve en peligro su seguridad, como está haciendo Hamás, como está haciendo la resistencia palestina, como hizo el Vietcong, como hizo el pueblo español en la guerra civil, cuando no tienes nada que perder, pues efectivamente luchas con energías diferentes de quien viene a 1000 kilómetros o a 3000 o a 4000 a invadir un país. Termino con la segunda idea brevemente. Y Rusia no ha perdido ninguna guerra. Ya, por eso dice que las termina todas. No ha perdido ninguna guerra. La segunda idea con la que quería terminar es precisamente con el tema del fascismo. El fascismo no es unos cuantos locos con cruces amarillas. Yo estaba preparando un poco lo que les quería decir hoy. Estaba tomando alguna información. Todas las grandes empresas alemanas, farmacéuticas, Bayer, etcétera, Merck, químicas, aerolíneas como Lufthansa, empresas del metal como ThyssenKrupp, Volkswagen, automovilísticas, Hugo Boss, bancos como Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Commerzbank, toda esta gente reunida en la Asociación de Fabricantes de la Industria Alemana, se reunió con Hitler en 1933 para garantizar que iban a ponerse a disposición de la política de rearme y de objetivo fundamental del rearme alemán preparatorio de la Segunda Guerra Mundial. Todas estas empresas utilizaron trabajo esclavo. Dense cuenta, todas estas empresas vinculadas a las comunicaciones, a la industria química, están a los bancos, a las empresas del metal, a las automovilísticas,
todas estas se reconvierten, como está haciendo la industria automovilística europea, no solamente en Alemania. Aquí, Santana Motors en Jaén ya se ha reconvertido para en lugar de fabricar motores para camiones, fabricar tanques. Y cuando la inyección de dinero público es tan descomunal, los pedidos son grandísimos también. Hay que aumentar la producción, hay que aumentar las fábricas de armas, hay que incrementar las plantillas y se usa trabajo esclavo en todos los campos de concentración alemanes, por toda Europa, incluida Bielorrusia, se utilizó mano de obra esclava para fabricar las armas con las cuales el ejército alemán intentaba ocupar Europa. Esta idea es muy importante, porque no podemos olvidar, creemos que, a mí me parece tan estúpido que un gobierno como este, que está arrodillado ante la OTAN, que por ejemplo, otro dato, ¿saben cuánto en los consejos de ministros habidos semanalmente, desde enero de 2025 hasta el 27 de mayo, hasta antes de ayer, ¿saben por encima de lo presupuestado cuántos millones de euros se han destinado a gasto armamentístico? 17.000 millones de euros. Por encima de lo que ya se había presupuestado. En Consejo de Ministros, sin leyes, sin decretos y sin nada. ¿Han oído ustedes que alguien proteste por eso, de algún ministro o ministra? De esos tan progres que tenemos ahí sentados en los consejos de ministros. Claro, el asunto de fondo es que el fascismo llega cuando los gobiernos al servicio del capital ven que los pueblos están pensando en tomar decisiones por sí mismos y no aceptar que les lleven como corderitos al degolladero. Porque claro, no sabemos si esta Unión Europea en descomposición, pero con inyecciones de dinero público para la fabricación de armas, se atreverá o no se atreverá a atacar a Rusia. Lo que sí que sabemos, porque ya lo están diciendo, es que si se atreven, la carne de cañón serán nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos y nuestros nietos. Y que si además de chupar presupuesto público para la industria de la muerte, llevan a nuestros hijos y a nuestras hijas al matadero, probablemente toda esa gente que vemos que va al trabajo y vuelve del trabajo y no se entera de nada, a lo mejor empieza a tomar decisiones. El riesgo es bastante grande, porque efectivamente hay una distancia muy grande. A ver, estoy poniendo sobre la mesa decisiones del gobierno, pero son las mismas que tomaría el PP o las mismas que tomaría Vox, o si me apuran Bildu, Esquerra Republicana y el BNG. Es decir, la diferencia entre unas fuerzas políticas y otras está desdibujándose. Eso quiere decir que, y no solamente en fuerzas políticas, yo no sé si ustedes han oído y cómo han recibido la noticia de que
Álvarez, el tal Álvarez este, secretario general de UGT, ni más ni menos que dice que hay que ponernos un impuesto nuevo para financiar el REARME. Eso es secretario general de un sindicato que se dice que es de clase. Yo diría que es de la clase de las fábricas de armas, claro, porque evidentemente, o sea, ¿a quién se le ocurre, a qué persona que haya pensado por alguna vez en los intereses de la clase trabajadora, se le ocurre que además de todo lo que pagamos de impuestos, además de cómo financiamos todo lo que nos están quitando, además nos van a poner otro impuesto? Claro, hay una idea que también Bertolt Brecht dice, y es muy importante tenerla en cuenta. Y por eso termino como empecé. Efectivamente, el fascismo no nace un buen día de unos más o menos enloquecidos. El fascismo sale de los bolsillos, de las fábricas y de las decisiones políticas del capital. El fascismo, decía Bertolt Brecht, no es esencialmente diferente de la democracia burguesa, sino es su evolución natural en tiempos de crisis. Por eso es necesario tomar decisiones. Lo que yo he dicho está escrito, hay muchas cosas que seguramente, bueno, el compañero está grabando, pero están escritas. Hay una revista por ahí en la cual están reflejadas estas ideas fundamentalmente, y hay intentos ya en Madrid de organización, afortunadamente. El día 7 de junio está convocada una manifestación por una recién creada asamblea de muchas decenas de organizaciones diferentes. La manifestación es contra el rearme y la militarización social, recupera el lema gastos militares o presupuestos de guerra para fines sociales, y esa idea que yo les decía de nos venden, nos crean miedo para vendernos seguridad. Esa decisión, el ayudar, como pueden imaginarse, esta convocatoria no va a salir ni en la sexta, ni en la cuarta, ni en la quinta, ni en ninguna de esas. Al contrario, dirán a lo mejor que somos pro Putin o cualquier cosa que se les ocurra. O prorrusos o cualquier cosa. Lo importante es tener criterio propio. Ahora más que nunca los pueblos tenemos que pensar con nuestra cabeza. Tenemos que saber algo importantísimo, que nuestro enemigo no está a miles de kilómetros, ni es Rusia, ni es China, ni es ninguno de esos países, y que probablemente nuestros enemigos son los que se sientan en la Comisión Europea, son los que se sientan en los consejos de ministros y los que obedecen las órdenes de quienes están detrás de los grandes fondos de inversión, de los grandes bancos y de las grandes multinacionales. Nada más. Apaguéis, por favor, teléfono, ¿vale? Porque... Gracias. Pues muchas gracias por la invitación para hablar. Y vamos a empezar con una frase de una película que seguro que a muchos les suena, la de tontos, el que hace tonterías. Bueno, pues vamos a hablar mucho de tontos que hacen tonterías y otros que les dejamos a los tontos que hagan las tonterías. Entonces nos pone peor, nos pone como los tontos más tontos de los tontos. Porque están las cosas ahí y dejamos que suceda. También un refrán que dice, se juntaron el hambre con las ganas de comer.
Veníamos de una década de 2010, para no irnos muy atrás en el tiempo, donde la partitocracia nos metía diferentes ideologías divisivas. Andaba buscando a ver cómo enfrentar a los unos con los otros de muchas maneras distintas. ¿Para qué? Para que si la gente esté preocupada de bueno, quién ha hecho qué cosita, vamos a ver la farándula de estos, de los otros, vamos a discutir hasta por el fútbol y meterlo en política, lo que sea, para que la gente esté enfrentada y mirándose entre ellos y enfrentándose entre ellos. Bien, claro, así la facilidad es, no puede haber ninguna oposición a la partitocracia porque la gente en general, pues en la televisión de mierda, no había en la década anterior un gran desarrollo de medios alternativos, medios por internet, entonces pues parecía que la situación la tenían bien ganada. Dejar que siguiera pasando el tiempo, seguir profundizando en las divisiones sociales y apañar. La partitocracia está ahí estable porque todos son divisiones horizontales, la gente está enfrentada, pues nada, que sigan montándose sus enfrentamientos y que se sigan montando más colectivos pequeños y cada vez más pequeños y más enfrentados y más radicalizados y que lleven una atomización perfecta. Bien, pero claro, llegamos al tiempo presente. No, hay que hacer piña, hay que hacer causa común y hay que ir a la guerra. ¿Cómo haces tú que a la población que la llevas fomentando divisiones y enfrentamientos dentro de ella, se giren todos de repente y vayan por arte de magia a una causa? Y además una guerra. O sea, una cosa es decirle a la población, enciérrate en casa, ponte una mascarilla, ponte la pócima, que es al final una cosa de dejarse hacer. Y otra muy distinta es a las armas y para allá. Y arriesga tu vida, conscientemente. Claro, de repente, porque esa coalición de los dispuestos pues tenía tantos indispuestos. ¿Quién va a ir? Al fin y al cabo, alguien de todo el funcionariado militar o diplomático de los países europeos le diría a los respectivos presidentes, señor presidente, es que como tiréis para adelante, que no hay nada. Que detrás no hay nada, detrás hay un presupuesto millonario, pero no hay voluntarios para tomar las armas para luchar por vosotros. O sea, lo que habéis fomentado es esa división social, es ese alejamiento de la población respecto de la política de verdad, que se estén enfrentando entre ellos. Y ahora queréis hacer que la población os tome en serio y os la llevéis a una guerra. Muy bien. Luego, por otro lado, ¿con qué motivación? Oye, vamos a buscar una causa. No, es que Rusia, bien, tal. Ah, sí, los mismos que nos han mentido en esto, en aquello, en lo otro, la causa de corrupción de aquí, de allá, Ursula von der Leyen, tan obsesionada con el tema del armamento y todavía está la causa pendiente de las vacunas. Claro, es que bueno, su marido, Pfizer, etcétera, hay que confiar en él. Bueno, pero podría ser peor, porque ¿cuál fue la causa por la que abandonó el Ministerio de Defensa de Alemania? Sorpresas que tenían que ver con compras de armas, con chanchullitos de ella y los coleguitas de las empresas. Y cuando ves eso dices, anda, ya entiendo yo por qué tiene tanta obsesión, una obsesión malsana que por cierto no viene de este año, y ya desde 2023 al menos, cuando ya decía, bueno, es que hay que comprar europeo, tenemos que comprar todos juntos. Ah, claro, pase por caja. Por su caja. No saben nada. Claro, aquí tenemos a nuestros chiringuiteros, como señalaba este personaje de UGT. Tenemos chiringuiteros, farándula local, que también es curioso cuando el 1 de mayo, en ese discurso ahí por el día de... ¿Cómo lo llaman ahora? El día de... Europa. No, el 1 de mayo. El día del trabajo. Solidaridad. Sí, el día de algo que era el 1 de mayo, eso. Ahora son las personas trabajadoras. Sí, ahora es el día de algo, el día de las personas. Pues el tipo diciendo, no, es que tenemos que prepararnos para defendernos, que es que Putin y Trump vienen contra nosotros a quitarnos la libertad. Hombre, es lo que se dice un comprador compulsivo. Todo lo que le den de fuera, él dice, sí, aquello hay que darle. No, pero son Putin, Trump y Franco también. No, por favor, Franco, eso ya es un recurrente, cuando no se sabe qué decir, vayan los caídos, algo hay que hacer ahí. Desviación, miren para otro lado. Claro, es que si te pones a mirar dices, aquí
del gobierno está pringado todo el entorno del presidente, los ministros, y luego miras a la oposición y la oposición es: lo que te diga Sánchez yo te doy el doble, pero tú has pensado lo que he dicho, el doble te doy. Y vos dices, el triple, venga, a ver si con eso llegamos más. Claro, una clase política totalmente orientada a sus años, y va a montarse chiringuitos. Hay que reconocerlos que son unos visionarios. Si esa energía la gastara para cosas de verdad, no sería muy bien. Pero claro, no, es que hay un chiringuito más y seguro que se montarán. Y aquí vamos con más tonterías, porque nos vamos a salvar de la guerra, porque básicamente de aquí a 5 años lo que se va a haber gastado no son 800.000 millones de euros, se va a haber gastado 1 billón de euros, 200.000 millones más, y van a decir: hay que gastar otro billón, es que no llega a esto, es que hay que gastar más. Y la deuda, bueno, la deuda nos la hemos fumado porque había un techo de deuda, porque estábamos muy comprometidos con un techo de deuda, pero como nos gusta jugar a las trampas y hacernos trampas a nosotros mismos, todo lo que se gaste en defensa no computa para el techo de deuda. Joder, lo que tienes ahí es una mano de póker de corruptos en la Comisión Europea, que son los que ponen esa... Eso va a salir mal seguro. Eso va a salir de que dentro de 5 años se van a ver, bueno, van a haber llamado las gambas a la gabardina. ¿Gabardina qué? Gabardina militar, venga, pásalo a defensa. Inventa chiringuitos, todo lo que necesites para mantener el voto cautivo, móntate chiringuitos, di que son en defensa y que corra el tiempo. Es decir, una élite totalmente orientada a mantenerse a sí misma, pero claro, en un escenario totalmente distinto. Porque una cosa es enredar hacia el interior, dividir a tu población dentro de cada país europeo, y otra cosa muy distinta, amenazar a un país gigantesco que tienes a tu lado. Decirle: en 5 años te vamos a reventar. Ya verás. Pero en 5 años. O en 10. Porque a lo mejor en 5 no da tiempo. Si piensan que de algún modo ese país al que amenaza, pues se va a quedar ahí diciendo: sí, claro, amigos, venga, les espero. En 5 años duelo con pistolas y al amanecer, o algo parecido. No, claro que van a reaccionar, claro que van a tomar medidas. Y de repente que en 5 años, como lo de las amenazas climáticas, balonazo para el futuro. Bueno, el apocalipsis iba a ser en 2015, luego 2020, luego 2030, 2040, entonces, ¿qué piensan? ¿Que van a poder manipular a la gente con otras excusas de balonazo para el futuro? Es que el balonazo para el futuro no es el cuento que la misma élite dirigente se ha montado. Es que están tratando con un país aparte que toma decisiones propias. O sea, no es me invento un amigo invisible y yo le voy dando características a lo largo del tiempo. Es que Rusia no es un amigo invisible, es un país. Eso primero. Y además una gran potencia. Ojo, cuidado. Vale. Y nuclear. Peor todavía. Pero de algún modo, la élite dirigente que nos ha vendido esas divisiones, ese enfrentamiento social, hay que ir a la guerra. Vale. Pero es que en esa convergencia entre tendencias anteriores con estas intenciones nos encontramos cosas que yo digo: vamos a ver, si quieres llevar a la gente a la guerra, dale mimitos, dale beneficios, dale cosas tangibles, no le vendas la misma normalización de la pobreza y encima que se vaya a morir. O sea, vas a vivir peor. Sea como sea, vas a vivir que si cambio climático, que si hay que reducir el consumo, etc. Y además te tienes que ir a la guerra. Defender a esta élite para vivir cada vez peor. O sea, o te matan en el frente que se hayan montado ellos, o vas a estar con que viviendo en un zulo, comiendo gusanitos, y no precisamente de los dulces para niños. No puedes tener nada, porque es que si tienes algo es que contaminas, es que el cambio climático, es que explota el mundo. Pero luego, claro, ves a la élite dirigente que a todo tren de vida. Y bueno, pero el cambio climático, si lo hace el presidente, el de aquí, o los de la Comisión Europea, o los del Parlamento, o sea, si lo hacen ellos no contamina, pero si lo hace uno del común, ese sí contamina. Bien, vale. Lo de normalización de la pobreza, importante, porque es algo que siguen constantemente diciendo esa idea de, bueno, a ver, no eres pobre por tener que buscar comida en la basura, no, eres un experto reciclador. Oye, reciclaje, maestros del reciclaje. La parte de abajo, pero... Ya no te ponen los cuernos, ¿sabes? Cuernis. Te ponen los cuernos, es cuernis. Bueno, toda esta serie de cosas, lo digo porque
normalización de la pobreza, justificación de la pobreza, obligación de la pobreza. La oferta que nos da la clase política es: vamos a vivir muy mal y tenemos que apretarnos el cinturón. Los de abajo, ellos. Que si contaminas, explota el mundo. Pero ellos contaminan, no explota el mundo. ¿Se quieren montar una guerra? Pero entonces, cuando la OTAN hace maniobras, ¿son ecosostenibles o no son ecosostenibles? Porque nos venden un relato que luego para ellos no. O sea, aquí nos montamos 90.000 soldados de maniobra, eso no contamina. Aquí que nadie hable de contaminación, de polución, de residuos en... No. Lo de ellos, lo de la gente común, sí. Y con todo eso, que los tontos del común se vayan a la guerra. Porque es lógico. Bien. Luego el tema de la desinformación y efectivamente vender miedo para luego que le compren la solución. Claro. Es que está todo tan sumamente mal hecho que pero ¿en qué momento piensan que van a conseguir una cantidad de población suficiente para llevarla a la guerra? Bueno, hay un país al que han conseguido hacer eso, que es Ucrania, por desgracia para los ucranianos, y claro, si están tan contentos, que son ellos, no son europeos, esas bajas no cuentan, imagínate que contasen, a ver cómo lo explicas al público, es que eso nos ha muerto gente. Claro, en Polonia, por ejemplo, decían, es que tenemos elecciones y este tema lo dejamos por las elecciones. A nada de Polonia no va a intervenir en Ucrania, no quiere saber nada de él porque están las elecciones. Luego ya después de las elecciones veremos quién sale y demás. A Moldavia la veían como, bueno, a lo mejor podemos ampliar el frente metiendo a Moldavia, total, no son de la Unión Europea, no son de la OTAN, es un país pequeñito, en Europa no lo van a saber ubicar en el mapa, y a ver si con esas pues a lo mejor le hacemos daño a Rusia, nos llevamos por delante Transnistria y vendemos que hemos hecho una derrota estratégica a Rusia. Vale. Y los daños en Moldavia, bueno, es un paísito ahí que está... Tú haz como que no existe, no lo menciones en los medios. Llama a todos los terminales mediáticos y decir, no se habla de eso. Se habla de que pues hemos liberado territorio, tú y cosas así. ¿Y cómo convencer a esos medios de comunicación? Pues medios de comunicación extremadamente deficitarios que de sus suscriptores no viven y de la publicidad muy malamente. Para eso están las entidades gubernamentales, para meterles dinerito. Y luego lo de la desinformación es que va mucho más allá, es que es política de la Unión Europea y para todos los Estados miembros. Es decir, ustedes tienen que centrarse en desinformación. Ya, lo del cambio climático, sí, de vez en cuando que entre y que salga, que bueno, que hay que moderar el consumo, no vaya a ser que el clima explote, pero vamos a gastarnos en tanques, barcos, aviones, misiles, eso no contamina. Claro, como lo de defensa no computa para la deuda, debe ser que tampoco computa para la emisión de CO2 ni nada parecido. Bien. Tenemos más cosas todavía con esto. Era enero de 2024, Foro Económico Mundial. Como puede pensar, no son conspiraciones, esto era lo que se declara aquí. Apareció el señor calvo malvado estereotipado de película de Hollywood, Klaus Schwab, diciendo, bueno, en resumen, se fumó la democracia. O sea, dijo esto de la democracia, básicamente es una mierda, no os importa un pepino, traducido para cualquiera. Volvía en que ellos eran gente muy sabia y que eran básicamente que nosotros somos tontos, ellos son muy listos. Y además se catalogaba a sí mismo y a los suyos como los custodios globales. Y eso está en su discurso. Custodios globales. Con dos cojones hay el tío. Somos los custodios globales. Es que nosotros somos los que sabemos, no la gente. Luego, que si no sé qué país es una dictadura, y de repente este tipo que dice, bueno, vale, es un tipo, ¿no? Es un tipo de una organización, también puede haber organizaciones, yo qué sé, sectas religiosas que se monten sus películas, sus escatologías, sus finales del mundo, su control mundial, pero luego que dice, bueno, un club de amigos muy tontos. No, es que allí estaba Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y muchos otros políticos, tanto de la Unión Europea como de países europeos. Y Ursulita, lo que luego fue a repetir es, nosotros somos los guardianes del acceso.
sea, no es la película del señor calvo malvado estereotipado de película, es que es la presidenta de la Comisión Europea diciendo sí, guardianes del acceso. ¿Y eso de dónde venía? Porque no salía de la nada. Ella, desde la Unión Europea, ya había trabajado en la llamada Ley de Servicios Digitales para ver cómo controlaban el ecosistema mediático virtual, para decir, lo que consideremos desinformación, censura. Estás desinformando, estás o buscando lo de, estás socavando la legitimidad de las instituciones democráticas. Y digo, joder, pues detened a Klaus Schwab, porque lo que dijo en ese momento fue que le da lo mismo la democracia, que le da lo mismo lo que la gente opine, que él lo sabe, él y los suyos lo saben mejor que el resto, y que para elecciones, no, ellos ya lo saben mejor. Y son esos los que hay que defender la democracia. Pero si os lo habéis cargado vosotros. Y luego, lo de la desinformación es constantemente buscar ese enemigo, necesitamos un enemigo ataco, una némesis, un problema descomunal que nos va a atacar. Y dices, vale, o sea, si la tendencia en nuestras sociedades fuera que vamos mejor, que crecemos, que cada día vivimos mejor, pues la gente estaría más motivada para defenderlo, estaría muy motivada para defenderlo, porque dice, oye, estamos en un sistema donde vivimos bien y la tendencia es que vamos a vivir mejor, pero nos encontramos en un sistema que nos dice que vamos a vivir peor y que además vamos a ir a una guerra, y como te quejes estás socavando la legitimidad de las instituciones democráticas, multas, persecución, censura. También, de hecho, periodistas europeos que fueron a Rusia, informaron desde Rusia, pues tuvieron sus causas penales abiertas, que si estaban desinformando, que si se inventaban ahí pertenencias a grupos terroristas, a grupos armados, cualquier cosa para hacerles casos criminales. Y ahora eso ya lo unifican a base de sanciones desde la Unión Europea. O sea, la Unión Europea sancionando a ciudadanos europeos. Muy bien. Es desde luego motivar a que unas élites que se consideran por encima de los demás, por encima de la población, que ellos saben lo que conviene y lo que no conviene, lo que está bien y lo que está mal, y no diga nadie nada porque ellos lo saben más que ellos. Ellos son gente que está formada, bueno, deben tener doctorados en corrupción. Ellos en vez de doctorado cum laude, doctorado corruptus in extremis o algo parecido. Y en definitiva lo que tenemos es esa unión de tendencias, digo, división social, enfrentamiento social, para que toda la sociedad esté enfrentada horizontalmente y así no haya ninguna amenaza al sistema establecido. Ahora ese sistema quiere llevar a la población a una guerra, que a su vez es más de lo mismo, más pobreza, más división, llevarnos a una causa que, desde mi punto de vista, salvo algún tonto que encuentren en el Báltico, a nivel europeo no van a encontrar voluntarios como para irse a una guerra. Y yo creo que en el fondo lo saben, porque alguien les tiene que haber dicho, alguien formado, que como tiréis para adelante con Rusia, no hay gente. Que decía, sí, vamos a enviar 100.000 soldados. No hay tantos, porque no es 100.000, es 100.000 en la rotación primera. Y tienes que mandar más rotaciones a lo largo del año. Puede ser rotaciones cada 3 meses, 4 meses, 6 meses, y eso ya significa duplicar, triplicar o cuadriplicar ese número inicial. ¿Tenéis recursos para todo eso? Es más, si hay una guerra, ¿creéis que la población europea se va a alistar en el ejército europeo, que eso va a ser operable y que cuál va a ser el objetivo de la guerra? Pues las guerras, buenas, malas, populares o impopulares, las guerras tienden a tener un objetivo, un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? ¿Llegar a Moscú? Confiando quizá en que los rusos no tienen armas nucleares, ¿verdad? En realidad son retretes con cohetes y cosas así. O tienen de eso o no los van a usar. Pero luego, esto lo digo porque nos encontramos las ondas de propaganda en la que un día Rusia es una amenaza que va a destruir el universo, otros días es un ejército de mutilados que van en burro con balas. Entonces, esto hay que añadirlo a todas estas cosas que nos van contando. Pero entonces tenemos que gastarnos 800.000 millones de euros para ir a una guerra contra un país que son 4 gatos mal armados, en burro y con balas. O sea, nos toman por gilipollas.
usted está socavando la legitimidad de las instituciones democráticas. Usted es un prorruso, usted es un Pues vayan ustedes a la guerra. Claro, ahí ya se quedan que si la gente no está motivada, ¿qué vas a contratar? ¿Colombianos? No hay tantos colombianos. Y me refiero a un país que han destrozado la conciencia desde Estados Unidos para que, o son exmilitares o son exparamilitares, llévatelos, no hay suficientes. ¿O qué van a llevar? ¿Exmilitares estadounidenses para ir a...? Hay suficientes, sí, pero no son tontos. No van a ir a una guerra donde sepan que no van a pasar de un par de meses. Esto dice, un soldado de fortuna va donde haya fortuna, no donde haya 2 telediarios y pantalla negra y se acabó el tema. Entonces, ¿quién va a ir a la guerra por estos? En otros tiempos recurrían a echar mano de las colonias. Es decir, bueno, esto también es un detalle interesante. Como nos dicen, no, es que Europa occidental combatió contra los malos, que claro, también entre los malos, contra Alemania, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y claro, que con ese relato, ¿cómo vas a convencer a los alemanes para ir a una guerra cuando tiras atrás en el tiempo y dices que nos pegamos 2 veces contra los alemanes? ¿Ahora qué quieres? ¿Llevar a los alemanes contra Rusia? Bueno, un poco raro. Pero dejemos ahí Alemania, que luego volvemos. Francia y Reino Unido, 2 de estos países con presidentes muy motivados para ir a la guerra. No, es que las democracias se defendieron de las dictaduras y todo eso. Y dices, hombre, a ver, democracia, claro. Pues esto es como, si agarras una encuesta y dices, el 90% dice que no, bueno, pues quita el 90% y así tenemos un 100% de sí. Pues ya está. Hombre, si delimitas así las cosas, normal que luego tengas resultados. Claro. Francia y Reino Unido eran imperios coloniales, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. No eran democracias. A lo mejor, bueno, democracia en lo que era la metrópoli y de cierta manera, pero no eran democracias, como se quieren pintar, que eran las libertades y la libertad de... O sea, vamos a echar un vistazo a un mapa, no sé, de 1939, de 1914 y vamos a ver las democracias. Entonces, joder, las democracias sí que tenía una sombra así muy larga hacia unas partes y otras del mundo. A esa población de las colonias que movilizaron para las guerras, claro, es que había que luchar por la democracia. Entonces, sí, no, y desde luego llegasteis ahí a otros países repartiendo democracia, metiendo compañías económicas para dedicarse a qué recursos hay, cómo explotarlos, y si los indígenas del turno se quejan, pues manda una compañía militar detrás de la compañía económica para que les dé los zurriagazos pertinentes y los convenza de que están en el mejor sistema. Claro, dices, ¿cuál es, en definitiva, la situación en la que estamos ahora? Prisioneros de una oligarquía política que vive en su mundo, que vive en su tren de vida, que piensan que lo van a poder seguir extendiendo, pero que la diferencia con las tendencias del pasado es que una cosa es andar enredando dentro de tu territorio y otra cosa es andar amenazando a un país vecino, o no precisamente a cualquier país vecino. Es decir, es llevarnos no solo a situaciones peores adentro de los países, sino también a qué, acabar en un intercambio nuclear con Rusia. Bueno, pues a lo mejor sí, y a lo mejor gente como Starmer o Macron se consiguen llevar algunas ciudades rusas de por medio, pero son 17 millones de kilómetros cuadrados. Eso es una pequeña parte del territorio europeo. Si los otros se ponen a disparar hacia aquí, aquí no queda nada. Bueno, a lo mejor, pues eso, te llevan Moscú, San Petersburgo y tal. Será por veces que los rusos han reconstruido Moscú. Pues una más. Pero ¿y aquí esto qué va a ser? ¿El yermo nuclear? Hombre, hay películas, hay novelas sobre eso, pero yo creo que a nadie le gustaría vivir en un entorno así. Entonces, desde mi punto de vista, lo que va a suceder de aquí a 5 años es la oligarquía política y mediática dirigente centrándose en ver cómo nos beneficiamos de esto. Tráiganme a los coleguitas económicos, a nuestras empresas afines, vamos a montarnos aquí los chiringuitos y dentro de 5 años pues vamos a jugar al balonazo y de futuro. No se ha hecho lo suficiente, hay que gastar más, hay que seguir, pero claro, ¿qué va a hacer el otro lado? ¿Qué va a hacer el lado ruso? Y sobre todo,
extensión, ¿cuál va a ser la situación de Europa dentro de 5 años respecto al resto del mundo? Porque uno ve foros internacionales y dice, no, aquí nosotros lo que nos preocupa es seguridad energética y alimentaria. Y en España ves los medios y dices 5 recetas para hacer sin electricidad en casa. Ostras, estos son países en vías de subdesarrollo. O sea, mientras que otros países quieren crecer, quieren avanzar, aquí vamos cada vez a peor. Y con esto termino porque creo que todos nos estamos muriendo de calor. Muchas gracias. Sí, pero comenta. No, tú comenta y yo luego a otro tema. No, pero es que yo... De un misil. Ahora podéis probar de pesca de un misil de ucranianos de Mariupol. Una pieza de misil. Sí. Podéis ver y probar como algo de guerra, que algunos cuando quieren ir a guerra, Una pieza que estaba sí, luego por favor, que pasáis y luego volvéis a ver, si pasa por eso. se paró del misil. Destruida, ¿verdad? Vale. Yo, Ahí te escribo. si tenemos un... Misil como el Hernández. Ahora no. Sí, luego vale. No, ahora ya va. Señores, o yo ahora recojo o seguimos. Vale. Si tenemos la cuenta con censura y manipulación de la información que hay en Europa y España, eventos como este da posibilidad de obtener la información ocultada y escuchar opiniones diferentes. Por eso me gustaría facilitar información y voy a hablar sobre, parece otro tema, pero yo creo que al final se coincide con el tema de la conferencia. Hablaré sobre relaciones económicas entre Rusia y España, importancia de estas relaciones para España y cómo gobernantes de España manipulan e engañan con la información correspondiente. Posiblemente sería un poco aburrido porque habrá muchas cifras, porcentajes y tal, ¿no? Pero creo que eso facilita unos datos e información muy interesante. Tendencias de las relaciones económicas exteriores de Rusia con España tras de sanciones. Las sanciones de la Unión Europea contra las personas físicas y jurídicas rusas ha dado un cierto impacto negativo en la construcción de las relaciones comerciales y económicas. Antes de las sanciones, en el año 2013-2014, el intercambio comercial entre Rusia y España fue de alto nivel. En 2013 fue de 14,6 mil millones de dólares. En 2014, 11,5 mil millones de dólares. En 2013, las exportaciones ascendieron a las 10,9 mil millones de dólares. Importaciones a 3,700 mil millones de dólares. En 2014, las exportaciones cayeron a las 8,8 mil millones de dólares. Importaciones hasta 3,4 mil millones de dólares. De 2015 a 2020 hubo una disminución constante en volumen de los negocios a 5 o 6 mil millones de dólares. Las exportaciones de Rusia a España cayeron a 3,5-3,9 mil millones de dólares. Las importaciones se mantuvieron en como 8-12,4 mil millones de dólares. Periodo 2021-2022, crecimiento a corto plazo. En 2021 hubo un aumento en volumen de negocios a 9 y 7 mil millones de dólares. Principalmente a través de aumentos de las exportaciones rusas, hasta 7,1 mil millones. En 2022 se mantuvo un alto nivel, 9 y 12 mil millones de exportaciones y 7,8 mil millones de dólares.
Después de cuando empezó operación especial militar por Rusia, en el año 2023 se observa una fuerte reducción en volumen de negocios a 4,3 mil millones de dólares, de donde las exportaciones ascendieron a las 3,400 mil millones de dólares, importaciones 0,9 mil millones de dólares. En 2024 los indicadores siguen cayendo. La cifra de negocios es de 3.700 mil millones de dólares, exportaciones 2.700 mil millones de dólares, importaciones 0,8 mil millones de dólares. Según datos oficiales publicados por el Ministerio de Industria y Turismo de España, en 2024 el comercio entre Rusia y España ha ascendido a 3,580 mil millones de dólares, un descenso de 17,5% respecto al año 2023. En 2024 las exportaciones de Rusia a España cayeron un 20,15% hasta 2.730 mil millones de dólares. Había 3.420 millones de dólares en el año 2023. Las importaciones rusas procedentes de España cayeron un 7,65% hasta los 848,5 millones de dólares. A pesar de la disminución general del comercio, Rusia sigue siendo un exportador neto. En el año 2024, el superávit comercial con España fue de 1,881 mil millones de dólares, que es menor que el año 2023, pero crecido un 6,62% en tonelaje, lo que podría indicar reducción del valor medio de los productos importados. Yo se refiere a productos españoles, no producidos por productores españoles. La mayor parte de las exportaciones rusas en el año 2024 fueron productos minerales, 81%, o 2.211,2 millones de dólares. En particular, hablamos de gas líquido, también los metales y sus productos, productos químicos. Las exportaciones no energéticas de Rusia a España, los principales productos fueron aluminio, aleaciones de aluminio, cobre, hierro fundido, titanio y productos de titanio, varios productos químicos, níquel, fertilizantes minerales y químicos. También garbanzos y guisantes, diferentes especies de pescado como merluza, bacalao, gréfino. Estos son algunos productos, pero hay más. Entre los principales productos importados desde España a Rusia en 2024 son olivos y aceitunas, perfume, medicamentos, polvo de cacao, vacunas veterinarias, huevos de harina doméstica para incubación, aceite de oliva virgen, productos cosméticos, embalaje, baldosas de cerámica, pavimentos, alimentos preparados, medicamentos con antibióticos, vale, incluso algunos productos de cabello, vinos, whisky, ron. Vale. Como veis, productos es muy diferentes, ¿no? Entre los principales problemas que afectan seriamente el desarrollo de cooperación económica y comercial sigue siendo el apoyo total e incondicional por parte de España, sanciones impuestas por la Unión Europea a Rusia, así como la necesidad de construir nuevas formas logísticas y métodos de pago para aquellos productos y direcciones que no se encuentran bajo de sanciones. Desde el comienzo, en 22 de febrero de 2024, operación militar especial por parte de Rusia para proteger el Donbass contra el genocidio por parte del régimen ucraniano y sus intereses nacionales. Hablamos de seguridad nacional de Rusia y pueblo ruso.
La Comisión Europea ha adoptado 16 paquetes de sanciones contra Rusia. Ya, ahora hay 17. Entonces, aquí en este paquete 17 incluyeron un producto. Ha subido aranceles, fertilizantes. Ya va a subir el impuesto de fertilizantes. Y aquí yo pregunto, vale, muy bien, ¿y qué va a pasar con la comida mediterránea famosa, no? Si ahora España empezó a comprar tomates en Marruecos y otros productos de agricultura, ¿y cómo va a pasar todos los empresarios de agricultura aquí en España? Vale. Además, a partir de 1 de julio de 2024, el Consejo de la Unión Europea impuso aranceles de barrera a las importaciones de una amplia lista de productos agrícolas de Rusia y Bielorrusia. Se informa que los aranceles están destinados a prevenir el uso de Rusia ingresos de las exportaciones a la Unión Europea para financiar la guerra contra Ucrania. Además, a partir de 2024, la Unión Europea impuso mayores aranceles a la importación en lugar de tasa cero a importaciones de pescado blanco desde Rusia para España. Pero a pesar de todo eso, hay aquí unas cifras muy interesantes. En 2024, España mantuvo la demanda de productos rusos, especialmente las siguientes categorías. Sigue comprando el gran volumen. Principal producto de exportación, gas líquido. Metales y sus productos de aluminio. Se aumentó, si comparamos con años anteriores, por 32,1%. Aluminio aumentó, España ahora está comprando, aumentó por 218%. A pesar de todo que hablan políticos y hay sanciones, no sé qué. Seguimos, cobre, titanio bruto y titanio en producto. Ha aumentado, compra España, 582%. Níquel, ferrocromo y ferromagnesio. Ahora hablamos de fertilizantes, que también es muy importante para España. Urea, 46, famosa, ¿no? Ha aumentado, España está a 46,25%. Divodorofosfato de amonio ha aumentado por 37,57%. Fosfato de hidrógeno y todos los fertilizantes diferentes, aumentaron a 65% su suministro. Cloruro de potasio aumentado a 205%. Esto que está comprando España y Rusia. También está comprando productos agroalimentarios, materias primas, productos pesqueros, filetes de bacalao, merluza y tal. No voy a hablar ahora de cifras porque son grandes. Materiales de construcción, productos químicos, sal, azufre, cemento y esterías. Detrás de estas cifras está el estado de economía de España en general. Con otras palabras, nivel de medicina, educación, puestos de trabajo con sueldo digno, posibilidades para empresas familiares, medianas, pequeñas, ¿no? Impuestos, futuro para jóvenes españoles, ¿vale? Para jóvenes que viven aquí, en su país y que no van afuera para buscar oportunidades en otros países. Inversiones en ciencias y tecnologías.
pensiones y muchas cosas más. Pero a pesar de todo esto, el gobierno, hablamos de España, se esconde datos y hechos, engaña y pregunta por qué hace eso. Por ejemplo, a último que me ha sorprendido mucho, lo que indica que disminuyeron tanto los precios como los volúmenes de suministro. Importación desde Rusia, desde España cayó en 1,765 en dinero, pero ha crecido un 6,62 en toneladas, lo que podría indicar reducción del valor medio de los productos importados. Yo me refiero a productos españoles, no producidos por productores españoles. La mayor parte de las exportaciones rusas en el año 2024 fueron productos minerales, 81%, o 2.211,2 millones de dólares. En particular, hablamos de gas líquido, también los metales y sus productos, productos químicos. Las exportaciones no energéticas de Rusia a España, los principales productos fueron aluminio, aleaciones de aluminio, cobre, hierro fundido, titanio y productos de titanio, varios productos químicos, níquel, fertilizantes minerales y químicos. También garbanzos y gusanos. Diferentes especies de pescado como merluza, bacalao, léfino. Estos son algunos productos, pero hay más. Entre los principales productos importados desde España a Rusia en 2024 son olivos y aceitunas, perfume, medicamentos, polvo de cacao, vacunas veterinarias, huerta, harina doméstica para incubación, aceite de oliva virgen, productos cosméticos, embalaje, baldosas de cerámica, pavimentos, alimentos preparados, medicamentos con antibióticos, incluso algunos productos de cabello, vinos, whisky, ron. Como veis, productos muy diferentes, ¿no? Entre los principales problemas que afectan seriamente el desarrollo de cooperación económica y comercial sigue siendo el apoyo total e incondicional por parte de España, sanciones impuestas por la Unión Europea a Rusia, así como la necesidad de construir nuevas formas logísticas y métodos de pago para aquellos productos y direcciones que no se encuentran bajo de sanciones. Desde el comienzo, en 22 de febrero de 2024, operación militar especial por parte de Rusia para proteger el Donbass contra el genocidio del régimen ucraniano, por parte del régimen ucraniano y sus intereses nacionales. Hablamos de seguridad nacional de Rusia y pueblo ruso. La Comisión Europea ha adoptado 16 paquetes de sanciones contra Rusia. Ya, ahora hay 17. Entonces, aquí en este paquete 17 incluyeron un producto. Ha subido arancel, fertilizante. Ya va a subir el impuesto de fertilizante. Y aquí yo pregunto, vale, muy bien, ¿y qué va a pasar con la comida mediterránea famosa, no? Si ahora España empezó a comprar tomates en Marruecos y otros productos de agricultura, ¿y cómo va a pasar a todos los empresarios de agricultura aquí en España? Vale. Además, a partir de 1 de julio de 2024, el Consejo de la Unión Europea impuso aranceles de barrera a las importaciones de una amplia lista de productos agrícolas de Rusia y Bielorrusia.
se informa que los aranceles están destinados a prevenir el uso de Rusia ingresos de las exportaciones a la Unión Europea para financiar la guerra contra Ucrania. Además, a partir de 2024, la Unión Europea impuso mayores aranceles a la importación en lugar de tasa cero a importaciones de pescado blanco desde Rusia para España. Pero a pesar de todo eso, aquí unas cifras muy interesantes. En 2024, España mantuvo la demanda de productos rusos, especialmente las siguientes categorías. Sigue comprando en gran volumen. Principal producto de exportación, gas líquido. Metales y sus productos de aluminio. Se aumentó, si comparamos con años anteriores, por 32,1%. Aluminio aumentó, España ahora está comprando, aumentó por 218%, a pesar de todo que hablan políticos y hay sanciones, seguimos, cobre, titanio bruto y titanio en producto. Ha aumentado, compra España 582%. Níquel, ferrocromo y ferromagnesio. Ahora hablamos de fertilizantes, que también es muy importante para España. Urea, 46 famosa, ¿no? Ha aumentado, España está a 46,25%. Diodorofosfato de amonio ha aumentado por 37,57%. Fosfato de hidrógeno, es todos fertilizantes diferentes, ha aumentado a 65%. Son suministros. Cloruro de potasio ha aumentado a 205%. Esto que está comprando España hoy. También está comprando productos agroalimentarios, materias primas, productos pesqueros, filetes de bacalao, merluza y tal. No voy a hablar ahora de cifras porque son grandes. Materiales de construcción, productos químicos, sal, azufre, cemento y esterías. Detrás de estas cifras está el estado de economía de España en general. Con otras palabras, nivel de medicina, educación, puestos de trabajo con sueldo digno, posibilidades para empresas familiares, medianos, pequeños, ¿no? Impuestos, futuro para jóvenes españoles, para jóvenes que viven aquí, en su país y que no va afuera para buscar oportunidades en otros países. Inversiones en ciencias y tecnologías, pensiones y muchas cosas más. Pero a pesar de todo esto, el gobierno, hablando de España, se esconde datos y hechos, engaña y pregunta por qué hace eso. Por ejemplo, a último que me ha sorprendido mucho, yo leí presidente del gobierno, ¿no?, de España. Vale, y ahora, preguntas, pero, preguntas. 30 segundos, ¿no? Yo como Stalin, por favor. No empezamos, tengo una opinión y unos 10 minutos vamos a escuchar. Pregunta. ¿Podemos preguntar? Espera. Buenas tardes. Soy Dmitry Sokolov, ministro consejero de la Embajada de Rusia. Algunas puntuaciones sobre los datos del comercio bilateral. En el año pasado, Rusia fue el segundo suministrador de gas a España, con 21% del total comprado por España en el exterior. Y iba detrás de Argelia. Pero incluso
por delante de Estados Unidos. Pero este año ha bajado ya en los primeros meses, vemos que como un 35% menos de gas licuado ruso se suministra a España. Sí, efectivamente, pero en realidad ahora el comercio bilateral no es muy importante, a pesar de estas cosas y a pesar de que efectivamente España ahora compra más gas ruso que antes. Es verdad, pero como socios comerciales de España, Rusia está en el puesto 40 y algo. Entonces ha bajado muchísimo de ser uno de los importantes socios comerciales, ahora ya no. Bueno, entonces, y Naturgy tiene el contrato con la compañía rusa llamada SPG hasta el año 42. 1942. Todos andamos. Bueno, Aprobado. sí, la anterior ministra de Energía española decía, ¿nos gusta esto? No. ¿Podemos hacer algo? No. Pero ahora parece que la Comisión Europea ya está elaborando un documento para prohibir las compras de gas a partir del año 27, parece, compras totales de gas ruso para ningún país de la Unión Europea. Bueno, vamos a ver. Pero como podéis ver, como yo comentaba, España compra en Rusia productos de metodología, de química, de fertilizantes, está importando mayoría cosas, productos de agricultura, algo así. Esto es un poco, no sé, suculente, ¿no? Por eso, pero yo lo sé, porque hablo mucho con empresarios españoles, tienen interés, están buscando posibilidades, pero por otro lado tienen miedo que por sanciones, está buscando, como yo decía, está buscando posibilidades, está registrando empresas en otros países, no sé qué tal, está buscando cómo trabajar, está hablando temas logísticos, tal. Pero el problema que gobernantes en la Unión Europea, como dice, no sé, parece que estudiaban mal, yo qué sé, no tiene ningún razón. Y me permite una pregunta Sí. para los tres. ¿Y cómo se explica esta pasividad o esta apatía de la sociedad española? ¿Solo la influencia de los medios de comunicación? Es que me acuerdo en el año 2003, cuando Estados Unidos con sus aliados, incluida España, empezaron la guerra contra Irak, había manifestaciones multitudinarias importantes en España contra esa guerra. Ahora, ¿Y han servido para algo estas manifestaciones? Sí, por fin invadieron España. Irak igual. no, pero España retiró sus... Claro, no, lo recibieron. Pero bueno, convocaba el Partido Socialista. Después, sí, después del cambio de gobierno, Convocaba el Partido Socialista y ahora. se retiraron. Es que ahora gobierna el Partido Socialista. Las tropas españolas, sí, se retiraron. No, ahora el llamamiento de... Vale, un poco de Un poquito, por favor. Apague los móviles y no me insultes. No, efectivamente, yo, bueno, y seguramente muchas de las personas que están aquí participamos directamente en todo, no solamente en las movilizaciones en 2003, sino toda la lucha contra el embargo a Irak, ¿no? Pero efectivamente hay un elemento muy importante que también tiene que ver con los medios de comunicación. Es decir, el Partido Socialista utilizó electoralmente contra el trío de las Azores, los Bush y Aznar, el ataque a Irak. Eso fue absolutamente determinante. El grupo Prisa, la cadena SER, convocaban las manifestaciones. Y los sindicatos, es decir, lo que ha sucedido, o sea, y eso es muy grave, pero hay que mirarlo frente a frente. Es decir, los grandes medios de comunicación
de un lado y de otro, están defendiendo las posiciones de las élites europeas y en la OTAN, en cualquier medio de comunicación. Hay un control absoluto. Y la gente, lo que decía la compañera es verdad, y ese es un tema muy serio para los pueblos. Las manifestaciones masivas, es verdad que España retiró la flotilla que había enviado, pero las manifestaciones no solamente fueron en España, en todo el mundo. Y la invasión de Irak se consumó, la destrucción de Irak se consumó, al igual que había sucedido con Libia y no, me refiero a Libia en 2011. En 2011 la destrucción de Libia se consumó. Ese es un tema bastante grave porque indica hasta qué punto la movilización popular tradicional es capaz de impedir que se lleven a cabo políticas gubernamentales. Eso quiere decir que las libertades democráticas tienen un límite clarísimo y que las opciones habituales no valen. Eso, claro, eso ellos lo saben. Yo no me he detenido mucho a hablar del control de los medios de comunicación, pero en la estrategia de seguridad nacional, que si ustedes ven está en vigor desde 2015, que ha tenido enmiendas sucesivas, que creó en el año 2002 el Foro contra la Desinformación presidido por el general Ballesteros, un general presidiendo un organismo gubernamental encargado de perseguir, como decía la compañera, los fake news, es decir, todo aquello que no entra dentro de los parámetros del discurso mantenido por el poder. El estado de alarma, los dos estados de alarma que se pusieron en marcha durante el COVID y que fueron anticonstitucionales, están previstos en la Estrategia de Seguridad Nacional y en la Ley de Seguridad Nacional. Es decir, están previstas medidas represivas extremas como confinamiento, como militarización, como confiscaciones, obligatoriedad de la población de llevar a cabo determinados trabajos. Eso está previsto y puede ser llevado a cabo por el presidente del gobierno sin el Parlamento. Perdona, ¿esto está escrito en la Constitución? No. No. Está escrito en la Estrategia de Seguridad Nacional. Y después de COVID lo han escrito esto. ¿Cómo? Después de COVID lo han escrito. A ver, no, está escrito antes. La Estrategia de Seguridad Nacional es de 2015. Lo llevaron a cabo en 2020 en los dos estados de alarma. Y está en tramitación parlamentaria una ley que se llama Ley de Seguridad Nacional, en la cual están previstas todas estas medidas que yo les digo, incluida la suspensión de derechos de manifestación, de confiscación de medios de comunicación, en casos de emergencia climática, alimentaria, financiera, sanitaria, militar y otras, porque dice también y otras que no se les han ocurrido, pero que puede haber otras. En cualquier momento lo añaden, ¿no? Claro, digo, porque prácticamente están todas las emergencias previstas. Todo eso lo pueden encontrar en la página del Congreso de los Diputados y en la página del Gobierno. Es decir, es la Estrategia de Seguridad Nacional y el proyecto de ley de seguridad nacional que está en tramitación parlamentaria.
Lo digo porque, claro, esas cosas, ahora mismo, la sociedad española está desarticulada. No hay referentes políticos creíbles, por ejemplo, también para bien, desde mi punto de vista. El PSOE, Sumar, Comisiones y UGT convocaron a mediados de mayo, o sea, no hace mucho, una manifestación con gran bombo y platillo, más Europa, contra Rusia. Ah, no, fue el 1 de Europa. Que lo pasaron, antes era el 8 de mayo. El día de Europa, el 8 de mayo. Bueno, y fue ridícula, absolutamente ridícula. Es decir, que ahora mismo, al menos, la credibilidad de quienes se arrogaban la representación de los intereses de las clases oprimidas o desfavorecidas no parece que tengan gran crédito. Lo que es verdad es que está por surgir una forma de organización y de representación válida para los momentos actuales que no se parecen en nada a momentos anteriores. Entonces, yo por eso termino con eso, les pido que por favor ayuden a convocar la manifestación del día 7 de junio contra el rearme y la militarización. Hay carteles ahí, octavillas, se pueden llevar sin nada, hay que pagar nada, ni ya hemos pagado quienes estamos, varias, casi 60 organizaciones estamos convocando. Pequeñitas, pero el día 7 de junio, que por favor ayuden a distribuirlo, y si quieren recibir información a través de WhatsApp o medios, pues también con mucho gusto. Si dejan su teléfono o su correo electrónico, con mucho gusto les incluimos. Porque esto no ha hecho más que empezar. La manifestación del 7 no es el final de nada, es el comienzo de una nueva época en la cual está marcada por la lucha contra los presupuestos de guerra y contra las medidas de control y de militarización social. Por ejemplo, el día 21, es decir, 2 semanas después, se va a convocar, con ocasión de la cumbre de la OTAN, que se celebra en La Haya y que pretende que todos los países miembros aumentemos de una manera espectacular el gasto militar, hay convocada una concentración delante del Ministerio de Asuntos Exteriores, el sábado 21. Intentaremos que eso se extienda a toda España, a todo el Estado. Que cuando vayan a aprobar los nuevos presupuestos, esta es una carrera de fondo. Es una carrera de fondo en la cual, no nos engañemos, vamos a contar con nuestras propias fuerzas. No tenemos redes sociales, pero no tenemos grandes medios de comunicación, y sabemos que las redes sociales también están en sus manos, y si no, hemos visto cómo ha pasado en Rumanía, cómo ha pasado en otros países. Es decir, son tiempos en los que los pueblos tenemos que aprender a organizarnos muy desde abajo, de manera independiente y con nuestros propios medios, sabiendo quiénes tenemos enfrente. Entonces, bueno, yo solamente quería decirles eso porque los tiempos son diferentes. Los tiempos son diferentes. La crisis que tenemos ahora no es la de 2003, ni muchísimo menos. El capitalismo, la crisis que tiene en la industria, en la agricultura, en la ganadería, es muy aguda, y el recurso al gasto de guerra, a la propaganda de guerra y al control social es el mecanismo que tienen las élites gobernantes, los grandes poderes económicos del mundo y sus gobiernos a su servicio para intentar imponernos cosas contra natura.
Es decir, para imponernos cosas que objetivamente están en contra de nuestros intereses más elementales. No digamos el recurso a la guerra, si es que pueden, si es que se atreven. Pero de momento lo que tenemos encima es un desastre a nivel económico y una sangría de gasto público destinado a empresas armamentísticas que va directamente contra los intereses de la gente por la sanidad, la educación, las pensiones, la dependencia. El Banco de España lo ha dicho, no yo, que ese gasto militar es insostenible. Entonces, ¿de dónde va a salir? Lo ha dicho. El RUTE ese lo ha dicho. ¿Va a ser deuda? Deuda y recorte de gastos sociales. Entonces, Y servicio militar. y servicio militar obligatorio. Ahí no, me gustaría. Y ya el gobierno se dedicaba a decir, pues estos son los paradigmas nuevos, y la oposición, sí. Y como nosotros gobernemos, te damos el doble, de lo que sea, de lo que está haciendo el gobierno, te damos el doble. Vale. Y recordad que el gobierno decía, no, todo el mundo está obligado a descargarse la aplicación del gobierno para que el gobierno pueda controlarles dónde están y con quién están y a dónde van. Cojones, la gente decía, pero, o sea, que el gobierno quiere controlar, o sea, quiere que como todos tenemos un teléfono, el gobierno nos controla y sepa exactamente dónde estamos. Eso por un lado, como medida. Luego pensaron, venga, vamos a ese cajón de las excusas, lo vamos a llamar el cajón medio abierto. Como hay unas excusas, pero deja para ir metiéndole más. Bien, dijeron, es que esto del confinamiento ha venido muy bien al clima, mira la contaminación, qué pocas cosas, pues a lo mejor un confinamiento al año no vendría mal, y cosas así. O, oye, y si decimos que si hace una ola de calor, confinados todos y en casa, qué buena idea. Y si viene el frío, pues también con el frío, mira, así tenemos para una parte del año y para otra. Y la energía, el confinamiento climático, qué buena idea, venga, metan cosas en el caso. Claro, situación extrema y vamos a tomar medidas para seguir avanzando en el control social. Pero como nos gobiernan imbéciles, de repente tienen situaciones... O imbéciles o traidores. Sí. Te digo, o imbéciles o traidores. Porque no creo que son idiotas. El imbécil es el que está ahí porque lo han puesto y dicen, este no sabe nada, este tú le dices, lo pones ahí adelante al volante y él, sí, yo este chiringuito lo defiendo. Es imbécil. El traidor es el que sabe a conciencia que está haciendo algo mal, pero lo está haciendo para su beneficio. Bueno, la cuestión, lo de la DAN, la gota fría. O sea, se demostró que no hay, o sea, que la gente está por un lado y todas las estructuras del poder están por otro, están a sus intereses, están contra la propia población. Hay un detalle que de hecho esto lo sacó en su momento, en noviembre, un general retirado, claro, de estos de me he retirado, ya a mí que me van a hacer, a mí ya no me mandan a ningún sitio. Pues dijo, hombre, es que está en la Ley de Defensa Nacional, artículo 15.3, que si tú lo lees, el ejército se tenía que haber movido. Porque tenía que defender, tenía que preservar, tenía que cuidar a los propios españoles. Y estaban todos, bueno, pues es que las órdenes tienen que llegar. ¿Queréis acabar con Rusia y no sois capaces de defender a vuestra propia gente? ¿En manos de qué imbéciles estamos? ¿Imbéciles o traidores? El que no sabe ni dónde está parado o el que sí lo sabe y dice, pues, paso, yo tengo mi chiringuito y a mí que no... Entonces, dices, teníamos esa base de veteran, base de respuesta rápida de la ONU y no movió el culo nadie. O sea, se te está muriendo la gente. No, es que nosotros, a ver si van a invadir los rusos la albufera, van a practicar aquí, aparecen los rusos y tenemos que estar preparados. Se te está muriendo la gente. ¿Qué pasa? Y de repente, hace el mes pasado, Sánchez le regala a Zelensky 10.000 millones de euros. ¿Cómo está espero que las calles de Valencia estén pavimentadas en oro. Como poco. Llamas o vas por ahí, esto está igual que el primer día, un poquito menos de barro, pero esto está como zona de guerra. Y vosotros queréis que vayamos a la guerra contra Rusia y no defendéis a vuestra propia gente. Luego ya de casos anteriores, sino de casos de ahora mismo. O sea, estáis con vuestro plan de militarización y no sois capaces de defender a vuestros propios ciudadanos. O sea, ¿a quién cojones vais a defender? Perdón por las palabras, pero es que estas cosas enfadan muchísimo.
no, queremos ir a la guerra ahí contra Rusia. Pero vosotros habéis visto el terrorismo, la delincuencia y los desastres que vosotros tenéis. No sois capaces de defender a vuestros propios ciudadanos de ninguna de las formas y queréis que los mismos ciudadanos que no defendéis vayan a la guerra por vosotros. Y además esos mismos ciudadanos que les decís, ojo que te voy a meter un control social que lo vais a flipar. Que si el clima, que si falta energía, que si hace frío, que si hace calor, la excusa que sea. A lo mejor un día dicen, ha resucitado Franco, lo hemos visto por la Gran Vía, confinamiento, que nadie lo mire. Por inventarse estupidez. Entonces, en este contexto, el tema de la agricultura y demás, oiga, nuestra economía va cada vez a peor, se va encogiendo. Vamos siendo una economía de servicios. ¿De servicios para quién? De servicios para otros. Se forma una clase intelectual a trabajar a otro país. Toda la parte científica, técnica, intelectual, a otro país. Tú aquí estás para estudiar, que esto es baratito, se come bien y te vas a hacer la mano de obra barata en otros países. Y aquí no pasa nada, ya traemos mano de obra barata de otros para los servicios que vamos a tener. Y lo de producir alimentos, la polémica con lo del uranio. No, es que España no tiene uranio. Lo tiene, pero es que habéis dicho, no, esto no se explota. Telefonazo de Bruselas, hay que empezar a explotarlo. Sí, España tiene ahí minas que vamos a poner al servicio porque la Unión Europea ha dicho que esto es parte del plan de rearme, de reindustrialización de Europa, y ahora sí, antes no, ahora sí. Aquí tenemos gobiernos y aquí es un telefonazo y se hace o deshace. Ahora, pero es que hay muchos chiquititos, hay mucha gente que si no, hombre, es que no van a trabajar, ¿no? ¿Dónde los van a contratar? Claro, hay gente que defiende su puesto de trabajo, claro, el chiringuitero del régimen. Y así pues dicen, no, aquí la multiplicación de los chiringuitos, dame más. Y si falta dinero, llama al Banco Central y que empiecen a imprimir dinero. ¿Que hay inflación? Bueno, tú les llamas y que nos suban el sueldo. ¿Y el resto? Bueno, pues el resto, que por lo que os decía antes, normalización de la pobreza. Véndeles ahí ideas y que todos los grandes medios colaboren en ello. Prepárate, no vaya a ser que venga otro apagón. Prepara hacer alubias con una vela. Cosas así que dices, ¿queréis ganar una guerra a Rusia y le vendéis esto a la gente? O sea, al mismo tiempo que ponen una cosa, te ponen esto. ¿En manos de quién estamos? ¿Son imbéciles, traidores o en manos de quién? Y lo peor es nosotros. ¿Por qué les dejamos salir? Claro, efectivamente, es que la partitocracia es una, no hay alternativa. Entonces, toca a nosotros pelearla. En otros países sí que hay respuesta. Y termino con esto, que me pongo a soltar improperios, el caso de Rumanía, luego dejamos el caso de Moldavia aparte, como no es Unión Europea, a veces sí, a veces no. Pero sí, en Moldavia estuve una vez, en 2020, por las elecciones, y dije, joder, es el país, o sea, no es de la Unión Europea, pero nunca he visto más banderas de la Unión Europea en mi vida. O sea, todo el centro de Chisinau lleno de banderas de la Unión Europea, el Ministerio de Exteriores, que se llama Ministerio de Exteriores e Integración Europea. Todo muy convencido, pero luego te pones a mirar titulares, Moldavia, el país más pobre de Europa. Bueno, bien, o sea, se ve que esta proyección hacia otra, en fin. Hay diferentes respuestas en diferentes países, pero dices, ¿por qué atacan? ¿Por qué? O sea, tiene su lógica, claro, el sistema ataca a quien lo perciben como alimentos hostiles, pero claro, si tú te quieres montar una guerra contra otro país, necesitarás a patriotas que vayan a meterse en esa causa. Claro, ¿a qué se dedican? Por un lado, a acabar con los patriotas de cada país. Y por el otro lado, alimentar un patriotismo europeo, que eso en su galería de chiringuiteros todos aplauden, porque dicen, patriotismo europeo, ¿qué cojones es esto? Así de repente, ¿a quién vamos a defender? O sea, atacan a los propios patriotas de cada país, en cada país expreso de una manera distinta, y por el otro lado se montan esa cosa del patriotismo europeo, que esto suena, dices, suena raro, suena, bueno, a otros tiempos y otras gentes peculiares. Pero que tenemos estas disonancias que se manifiestan al mismo tiempo, pero como digo, que ya no es cosas hacia adentro, tramas dentro de cada país, es que ya queremos montarse una guerra contra otro. ¿Quién va a ir a recordar, por ejemplo, cuando desde ellos me preguntaron, ¿y tus hijos van a ir a la guerra? No, los días no. O sea, quieres guerra, pero que vaya otro, que vaya quien, que vayan los moldavos.
Que vayan, los ucranianos ya los habéis metido. Que vayan los moldavos. Bueno, rápidamente y en concreto. En la perspectiva de que España vuelva a ser un país digno, pues yo creo que estamos todos de acuerdo que eso pasa porque seamos de nuevo un país soberano, militar, económica, políticamente, ¿sí? Entonces, mi pregunta concreta para Nines es, considerando que España en el 75 era la octava potencia industrial, hoy somos la 15, en el 75 teníamos una deuda pública, si no me equivoco, del 7% del Producto Interior Bruto, ya tenemos una deuda pública del 106% del Producto Interior Bruto. ¿Cómo remontamos eso? Como si tuvieras que redactar una orden ministerial, o sea, a lo concreto, en la medida en que banalmente se te ocurra. Y luego la pregunta para Refollo respecto a la soberanía militar. A mí me asombró descubrir que España, tú sabes más de esto, desde que se integró la estructura militar de la OTAN, nuestros efectivos, nuestras fuerzas armadas, se han reducido en 2 tercios, es decir, tenemos 1/3 de lo que tuvimos hasta que integramos la estructura militar. Pero ¿cómo remontamos eso para ser soberanos militarmente, tanto en cantidad de efectivos humanos como en otros medios que los que haya que disponer para ser soberanos en términos de defensa? Perdón, que iba a dar una... No, para que iba a decirle a los compañeros que prepararan paquetitos para que los carteles para que lo repartáis, os lo pudierais llevar. A ver, yo pienso que efectivamente la transición fue una tomadura de pelo majestuosa. Pero eso ya no tiene nada que ver. Entonces, ¿cómo remontamos? No, a lo que sí. Eso supuso los casos, la transición fue el aperitivo de la entrada en la Comunidad Económica Europea y de la entrada en la OTAN. Fueron los 2 elementos fundamentales, entre otros, de la transición. La entrada en la Comunidad Económica Europea, por la cual la supuesta reindustrialización supuso la eliminación de la industria, de la ganadería y de la agricultura, es decir, lo de ahora empezó en 1986, y la entrada en la OTAN consuma lo que Franco hizo, no vayamos ahora a decir que como Franco vivía mejor, la hipoteca de la soberanía española. Empezó en el año 1952 cuando Franco negocia a cambio del reconocimiento de la dictadura franquista, negocia la implantación de las bases norteamericanas, que no ha hecho más que seguir. Es decir, la salida de España de la Unión Europea y de la OTAN es una condición sine qua non para recuperar soberanía. Pero eso no son decisiones administrativas, sino es una cuestión de lucha de clases. Es una cuestión de lucha de clases. Es decir, la entrada en la OTAN y la entrada en la Unión Europea fue la consumación de la subordinación de la burguesía española también, de la banca española también, de los grandes capitales españoles también, a los intereses de la oligarquía de Estados Unidos y de la Unión Europea. Es decir, no va a haber soberanía si la clase obrera y las clases populares en el Estado español no cambian la estructura social del país y no se acaba con el capitalismo. No hay soberanía dentro del sistema capitalista, aunque objetivos intermedios, y ahora la salida de la Unión Europea y la salida de la OTAN es uno de los temas que cada vez ve la gente con más claridad, no por lo que pasó entonces, sino porque ahora mismo la Unión Europea y la OTAN son los que están imponiendo el gasto militar. Y lo que la gente ve es lo que nota en sus bolsillos, en los servicios públicos, en los impuestos que dice el de la UGT. Es decir, que la
gente compruebe, no que la oligarquía europea, que la soberanía, que es una cosa un poco abstracta, sino que la Unión Europea y la OTAN son los elementos concretos que están hipotecando su vida y condicionando sus servicios públicos, sus condiciones laborales, etcétera, puede permitir, y no cosas más abstractas, precisamente que el pueblo, la clase obrera y el pueblo español entienda realmente, como terminaba yo, quiénes son sus enemigos, que no son ni Rusia, ni China, ni gente que está muy por ahí muy lejos, que los enemigos son los que están sirviendo de lacayos, no porque sean, en mi opinión, no porque sean ni tontos ni traidores, son los representantes de unos intereses determinados. Y para nuestra desgracia, el PSOE y Sumar están siendo precisamente enormemente útiles a esos intereses, porque están haciendo creer a la gente que la derecha es el PP y Vox y que ellos son los representantes de la izquierda. Mire, con permiso, ojalá fuera así, ¿eh? Pero claro, si tú le planteas a la gente la cuestión en términos de que solo podemos ser soberanos con una revolución socialista, No, estoy diciendo, Pedro, que el objetivo central en estos momentos es la lucha contra el rearme y la militarización social. ¿Y cómo hacemos para llegar a gente, a más que nosotros? O sea, quiero decir, en España, en las últimas elecciones generales, el partido que ganó fue el partido de la abstención. O sea, hubo un 33% de abstención. Si se tradujera eso en escaños, sería el partido mayoritario en España. Pero claro, para salir de la Unión Europea, tenemos que salir... Lo que yo te digo es que el terreno de juego en el que se van a tomar esas decisiones, hoy por hoy, y seguramente en mucho tiempo, no son las elecciones. No son las elecciones. Esa es mi pregunta. Y respondiendo muy rápido a tu pregunta, os voy a dar dos ejemplos sobre la cuestión. Por un lado, en lo militar, claro, ¿cómo hicieron para desmontar al ejército? Con la complicidad de un lado y del otro del nuevo régimen. Por la derecha, lo que tiraron es, bueno, hay que hacer cambios en el ejército, porque como son todos fachas, son todos del franquismo, hay que hacer cambios. A la derecha la miras y le dices que sois del antiguo régimen, y a la izquierda que venimos a cambiar las cosas. Al final lo que hicieron fue desmontar al ejército, desmontarlo de su esencia y dejarlo en simplemente un chiringuito de uniforme, y eso es lo que se han convertido en, lo de defender a España, los españoles, la soberanía, les da lo mismo. Es una cuestión de un trabajo. Un chiringuito de uniforme no, el ejército español está al servicio de la OTAN, hombre. Eso, un chiringuito. O sea, no ejerce como ejército español, ejerce como ejército nacional, un chiringuito político más, solo que esto con un uniforme particular. Por otro lado, os doy otro ejemplo de cómo no es solo esta institución española de la que se han cargado. Cuando se quieren cargar, por ejemplo, en un sector laboral, lo que dicen es que son privilegiados. ¿Cómo? Que son privilegiados. Es que hay que reformar este sector porque es un sector de trabajadores privilegiados. Y te lo dicen los políticos. Hostia, los que deciden su sueldo, los que llegan elecciones, salen, lo primero que hay que hacer, subirnos el sueldo. ¿Por qué? Porque podemos. Y luego son los mismos de agarrar los medios que les subvencionamos y que digan, por ejemplo, con los estibadores o los mineros, es que son un sector muy privilegiado. Coño, privilegiados vosotros. Pero claro, atrévete tú a decir que la clase política es la clase privilegiada del régimen. ¿Tiene que volver la mini en España? Pues con esto que te digo sobre cualquier sector de trabajadores es lo mismo que han hecho con todas las instituciones. ¿Tiene que volver la mini? Chiringuitación de... Uberizar. ¿Tiene que volver la mini o no? Sí, claro, pero en este contexto, claro, cuidado que una idea que tú puedes tener para una cosa, a lo mejor dices, tú lo estás proponiendo, un sector lo dice, esto es así, lo vemos así, pero el sistema te agarra la idea y te dice, sí, ¿nos estás apoyando a la militarización? Claro, sí, para los últimos. Entonces, cuidado con... No, por el armado se repone contra los diputados. Bueno. Hay que esperar mucho milagros para eso. Pero bueno, si hay una pregunta más, terminamos. Vale, yo, perdone, yo quiero ahora un poco matizar y responder porque, vale, por experiencia que llevo aquí 28 años, en España, ¿no?
desde el año 2014 intentamos temas de Donbass, de ayuda informativa y tal. ¿Qué quiero? Con todo respeto, por desgracia, antes de todo, vosotros, me refiero, colectivos, que tenéis muchos colectivos, en su tiempo tenéis que casi cada calle tenía un comité antifascista, no sé qué. Problema vuestro que estáis muy divididos. A veces estáis en un colectivo y cada tiene su opinión. Yo recuerdo cuando había una pequeña manifestación, porque en España nunca no había masivas manifestaciones, a pesar de tener guerra en su casa, yo refiero a Europa, tenéis en Ucrania. Españoles nunca, no había ninguna masiva manifestaciones como hace por apoyo de Palestina, no sé qué y tal. A pesar que tenéis guerra aquí en casa. En Sol, una pequeña manifestación. Están gente, estamos por Donbass, no sé qué y tal, una pancarta. Putin asesino. De verdad yo acerqué y yo le digo, chicos, con todo respeto, ¿cómo pinta? ¿Estáis a favor de Donbass? ¿Estáis no sé qué? ¿Contra el fascismo? Y tal? Pero estáis Putin asesino. Entonces avanzaron, no sé qué, menos mal que me conocían. Pero yo qué quiero decir, antes de todo, debéis organizarse entre vuestros colectivos, entre partidos, llegar a algún acuerdo y pensar de... Pero si está la manifestación de la Asamblea contra el rearme y la militarización social, está reuniendo a más de 60 organizaciones por primera vez. Es decir, vamos a fortalecer eso. Bueno, es que en este país se hizo una transición que la gente votó porque estábamos hartos de estar con el franquismo y nos pasó lo que pasó, que se acostaron franquistas y se levantaron demócratas. Y antes, mucho antes, ya nuestros padres que habían pasado por la guerra y que habían sufrido, que habían estado en campos de concentración, que habían estado asesinados, que en este país no hay memoria histórica, pero a pesar de no haber memoria histórica, en este país se luchó y se llegó a la transición, pero en la transición nos vendieron. Y no tiene eso nada que ver para que ahora podamos volver a levantar la cabeza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer toda la gente de los pueblos del Estado español? Levantar la cabeza. Porque si antes se pudieron hacer huelgas con el franquismo, ahora también se pueden hacer huelgas. Pero claro, lo que no puede ser es intentar que sin perder nada, consigamos algo. Tenemos que dar la cara, porque sabemos que si no damos la cara, pues nos la van a quitar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Se están repartiendo hojas para poner 4 o 5 cartelitos en cada barrio y hay personas que las cogen y con todo el respeto del mundo hay personas que no. Pues entonces, si no hacemos algo como poner un cartel, ¿cómo esperamos que lleguemos a plantearnos seriamente que esto tiene que cambiar y que nos tenemos que ir de Europa y que la España vacía hay que volverla a llenar con la agricultura, con la ganadería y con todo lo que necesitamos? Ser autónomos económicamente, alimentariamente y de cualquier otra forma. Eso es lo que tenemos que hacer. Y tenemos que irnos de la Unión Europea, que mira qué listos fueron los ingleses que se fueron, y tenemos que irnos de la OTAN. Mientras que no hagamos eso, vamos a estar siempre igual. Va a haber un grupito pequeño que va a tener más o menos lo suficiente para comer, pero va a haber un tercio o un cuarto o una mitad de la población que no tienen para comer. Que hay niños aquí, en el Estado español, que están desnutridos. Y eso no lo vemos o no lo queremos ver. Así que vamos a pensar un poco y vamos a ver lo que cada uno
puede dar de sí, aunque sea poniendo un cartel. Ya está bien. Vale. Vale.